Hay experiencias que, por más años que pasen, jamás se olvidan. Esta noche escucharás relatos de personas que aseguran haber vivido encuentros extraños, sucesos paranormales y momentos que hasta el día de hoy no pueden explicar. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame en esta nueva edición de Relatos en Sombra. Sin más que decir, comencemos. Bueno, voy a contar una historia que me ocurrió hace algunos años. Era de noche y me encontraba en un campo rodeado de pasto seco, abundante vegetación y árboles. Me estaba hospedando junto a mi familia en una pequeña cabaña. Como hacía muchísimo frío, decidimos encender una fogata para calentarnos mientras conversábamos. Todo parecía tranquilo. Sin embargo, de repente comenzó a llegar un olor muy fuerte a descomposición. Era un olor tan intenso que parecía provenir de un animal muerto de gran tamaño, como un caballo, una vaca, una cabra o incluso un perro. Obviamente todos nos extrañamos. No había matadero cerca ni ninguna razón aparente para que existiera un olor así. El lugar era completamente pacífico y estaba bastante alejado de cualquier zona poblada. A medida que pasaban los minutos, el olor se volvía cada vez más insoportable. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. Desde el campo vecino comenzó a escucharse una radio antigua. El sonido era débil, como si proveniera de un aparato muy viejo. La frecuencia parecía estar dañada y apenas se entendían fragmentos de voces mezclados con interferencia y estática. La combinación de aquella radio sonando en medio de la oscuridad y el olor a descomposición nos puso los pelos de punta. No voy a mentir, nos asustamos bastante. Después de eso decidimos entrar a la cabaña y cerrar todo. Cuando llegó la hora de dormir, pensé que lograría olvidarme de lo sucedido, pero no fue así. Durante gran parte de la noche escuché pasos afuera. No parecían los movimientos de un animal, sonaban como pasos humanos caminando lentamente alrededor de la cabaña. Además, tenía la constante sensación de que alguien estaba observándome desde el otro lado de la ventana. Intenté convencerme de que era imaginación mía, pero no pude dormir tranquilo. Quizás la historia no parezca tan aterradora al contarla, pero les aseguro que estar en medio de la nada, rodeado de la oscuridad, escuchando una radio desconocida sonar en la distancia mientras un olor a muerte invade el ambiente, fue suficiente para que pasara una de las noches más inquietantes de mi vida. Cuando era niño soñé algo muy extraño. Me encontraba en un cementerio observando a varias personas llorar mientras enterraban a alguien. En el sueño sentí una tristeza inmensa por ellas, aunque estaba seguro de que nunca las había visto antes. Me acerqué por detrás del grupo y toqué el hombro de una niña que lloraba desconsoladamente. Llevaba un vestido negro con tul, tenía el cabello corto y unos aretes con pequeñas perlitas. Justo en ese momento desperté de golpe con una sensación muy extraña de nostalgia. Nunca pude olvidar aquel sueño. No se lo conté a nadie, pero me dejó un sentimiento difícil de explicar. Era como extrañar a personas que jamás había conocido. Años después, cuando tenía 19, estaba en la casa de mi abuela y ella me contó por primera vez una historia de su infancia. Me dijo que, cuando murió su hermanito menor, sintió una tristeza tan profunda que no podía dejar de llorar. Recordaba que durante el entierro, mientras observaba cómo bajaban el ataúd, sintió que una pequeña mano le tocaba el hombro. Hasta ese momento yo no había recordado nada de mi sueño. Entonces mi abuela sacó un álbum de fotos y mostró la única imagen que se tomó el día del funeral de su pequeño hermano. Mi corazón se encogió al verla. Allí estaba mi abuela cuando era niña, cabello corto, vestido negro con tul y unos aretes con una perlita en cada uno. Era exactamente la misma niña que había visto en mi sueño años atrás. Mi abuela siempre me decía que yo le recordaba mucho a su hermanito. Desde aquel día no he podido dejar de pensar en ello. Quizás, de alguna manera, siempre volvemos junto a nuestras familias. Tal vez, aunque nos toque partir, la vida sea un círculo que nunca termina. A veces imagino que las personas que hoy amamos vuelven a encontrarse en otros momentos.
bajo otros nombres y en otras circunstancias. Quizás quien hoy es nuestra madre, en otra vida pueda ser una hija o una nieta. Tal vez un hermano pueda convertirse en un tío o un abuelo en un amigo. No sé si realmente existe algo después de la muerte, pero cada vez que recuerdo aquel sueño y veo la fotografía de mi abuela de niña, siento que hay cosas en este mundo que no tienen una explicación sencilla, y una parte de mí sigue preguntándose si aquella mano que tocó su hombro durante el funeral fue la misma que años después apareció en mis sueños. Cuando tenía 11 años, vivíamos en una casa vieja. Allí solo vivíamos mi hermana, mi mamá y yo. No teníamos mucho dinero, pero sí lo suficiente para comer. A veces pasaban cosas raras, como escuchar voces o ver sombras, pero no les dábamos importancia, ya que las sombras siempre parecían venir de afuera. Una noche vi a alguien, una persona completamente blanca, sin boca y con unos ojos saltones. Estaba fuera de la ventana, mirándome directamente. De repente, en mi cabeza sonó una voz que me decía que saliera. Estuve a punto de hacerlo, pero mi hermana me detuvo. Cuando reaccioné, esa persona estaba pegada a la ventana y nos observaba fijamente. Entonces, vimos cómo la piel donde debería estar su boca comenzaba a desprenderse, produciendo un sonido horrible. El monstruo nos dijo, ustedes están condenados. Mi hermana y yo empezamos a gritar. Nuestra madre vino corriendo y cuando volteamos de nuevo, el monstruo ya no estaba. Sin embargo, desde ese día nos visitó varias veces y siempre decía lo mismo. Le contamos todo a mamá, pero no nos creyó. Por seguridad y con el poco dinero que tenía, compró 3 cámaras de vigilancia. Una para nuestro cuarto, otra para la cocina y la última para la sala. Cuando volvimos a verlo, esta vez parecía desesperado. Comenzó a golpear la ventana una y otra vez, hasta que finalmente la rompió. Luego se encendieron las luces y, para nuestra sorpresa, la ventana estaba intacta. Yo juraría haber visto pedazos de vidrio volando por toda la habitación. Incluso sentí que uno me cortó. Cuando mi mamá revisó las grabaciones de las cámaras, lo único extraño que encontró fueron unas huellas que aparecieron de la nada. Desde ese día dejaron de sucederme cosas así, pero hasta el día de hoy sigo haciéndome la misma pregunta. ¿Quién habrá sido el ser que me visitó? Hace 8 meses fui a la casa de mi abuela paterna. Su casa queda frente a un cerro. Ya era tarde y todo estaba oscuro. Mi abuela tenía un patio muy grande y yo estaba dándoles de comer a sus pajaritos cuando escuché una risa. Al voltear hacia la casa, vi que mi abuela estaba cocinando. Solo estábamos ella y yo en la casa. Pensé que eran mis tías porque viven al lado de la casa de mi abuela, pero todas las luces estaban apagadas. Entonces volví a escuchar la risa. Mi abuela salió rápidamente y me dijo que entrara a la casa porque las brujas me estaban mirando. Cuando volteé hacia el cerro, vi muchas bolas de fuego volando por todas partes. La vecina de mi abuela tenía una bebé de apenas 3 meses. Cuando miramos hacia su casa, vimos que varias de aquellas bolas de fuego estaban flotando sobre el techo. De repente, la bebé comenzó a llorar de una manera horrible, de esas veces que parece que están lastimando a alguien. Mi abuela y yo salimos corriendo hacia la casa de la vecina. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta, todo estaba destrozado, como si hubiera ocurrido una pelea. Entramos apresuradamente y, al llegar a una de las habitaciones, encontramos a la vecina tirada en el suelo. Tenía el abdomen abierto y la bebé no estaba. Lo único que escuchamos fueron unas risas que parecían alejarse de la casa. Mi abuela comenzó a llorar desconsoladamente y yo llamé a la policía. Sin embargo, nadie nos creyó. A mi abuela la internaron en un manicomio y a mí me llevaron a un psicólogo. Les conté todo lo que había visto, pero tampoco me creyeron.
Con el tiempo, mi abuela salió del manicomio, pero yo seguía asistiendo al psicólogo porque no podía borrar de mi mente la imagen de aquella mujer tirada en el piso. Hace unos meses mi abuela falleció y todavía sigo traumatizado por lo que vi aquella noche. A veces cierro los ojos y vuelvo a recordar a la vecina en el suelo y a su bebé desaparecida. Y hasta el día de hoy, nadie ha podido explicarme qué ocurrió realmente en aquella casa. Una vez, cuando tenía alrededor de 12 años, vivía en un campo, en un pequeño pueblo a las afueras de Las Piedras. Allí siempre contaban la historia de un hombre vestido de blanco que se aparecía en las ventanas de las casas para observar a las personas antes de matarlas. A pesar de mi edad, nunca pensé que hubiera alguna posibilidad de que aquella historia fuera cierta, pero un día cambié de opinión. Estaba en mi cuarto mirando televisión. En aquel entonces tenía la televisión en mi habitación. De repente, por el rabillo del ojo, vi algo blanco. Miré rápidamente hacia donde lo había visto y alcancé a distinguir una especie de mancha blanca desapareciendo detrás de una madera. Al principio pensé que no era nada, pero luego recordé la historia que siempre contaban en el pueblo. Le pregunté a mi madre si había visto lo mismo que yo. Ella simplemente me respondió que seguramente había sido un ave blanca. Esa noche, después de cenar, me acosté en mi cama. Alrededor de las 2 de la madrugada me desperté sin motivo aparente. A través de la cortina de mi ventana pude distinguir la silueta de una figura humanoide mirando hacia el interior de mi habitación. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Me quedé paralizado observando la cortina, incapaz de moverme. Entonces, de repente, aquella cosa tocó la ventana. Lo único que pude hacer fue esconderme bajo las sábanas y mirar de reojo. Permanecí así durante aproximadamente 30 minutos, muerto de miedo. Finalmente, mi padre se levantó. Como yo solía quedarme despierto viendo televisión hasta tarde, abrió la puerta de mi habitación para comprobar si seguía despierto. Al verme completamente cubierto por las sábanas, me preguntó, ¿qué haces despierto hasta ahora? Yo aparté un poco las sábanas de mi rostro y le conté lo que había visto. Al principio no me creyó. Sin embargo, al día siguiente revisamos las cámaras de seguridad. Mi padre había instalado varias porque siempre tenía miedo de que entraran a robar. Y lo que encontramos nos dejó helados. Las grabaciones mostraban una figura completamente blanca permaneciendo frente a mi ventana durante la noche. Y no había ocurrido solo una vez. Aquella cosa había estado allí las 3 noches anteriores, observando desde afuera hasta que amanecía. Nunca pudimos distinguir claramente qué era ni por qué estaba allí. Hoy, muchos años después, todavía vivo con el miedo de que a esa cosa vuelva a buscarme. Mis padres y yo nos mudamos a Montevideo y desde entonces vivimos tranquilos. Pero algunas noches, cuando miro por la ventana y veo una figura blanca a la distancia, no puedo evitar recordar aquellas grabaciones y preguntarme si realmente nos dejó ir. Cuando era pequeña, tenía aproximadamente unos 7 u 8 años. Fui a visitar a mis abuelitos. Ellos vivían en una zona rodeada de mucho campo y por las noches todo era muy tranquilo y bonito. Aquella noche estaban mis tías, mis primos y varios familiares reunidos afuera de la casa. Mientras todos conversaban, comencé a escuchar que alguien me susurraba. Miré hacia un árbol cercano y vi una figura muy pequeña. Parecía una personita con un vestidito, un gorrito y el cabello corto. Sin embargo, no podía distinguirle el rostro. Era como una sombra. Me quedé observándola durante mucho tiempo, intentando ver su cara. Entonces mi mamá me preguntó, Sophie, ¿qué tienes, amor? ¿Qué te pasa? Yo le señalé el árbol donde estaba aquella personita, pero mi mamá me respondió, Sophie, ahí no hay nadie. Pensó que se trataba de un amigo imaginario y no le dio importancia. En ese momento, la pequeña figura comenzó a decirme, ven. Yo le respondí que no. Entonces le dije que viniera ella, pero me contestó que no podía. Sin darme cuenta, me fui acercando a un pozo. Para quienes no sepan qué es, se trata de un agujero muy profundo en la tierra.
Cuando llegué al borde sentí que alguien me empujaba. Por suerte, mi mamá ya me había visto acercarme al pozo y alcanzó a sujetarme justo a tiempo. Muy asustada me preguntó, ¿qué pasó? Y yo le respondí, mami, alguien me empujó. Pero ella insistió, Sophie, nadie te empujó. Como nadie había visto nada, todos pensaron que simplemente había sido un accidente. Más tarde entré a la casa. Recordé que en el cuarto de mis abuelitos siempre había una lámpara debajo de la cama. Fui a buscarla y metí la mano por debajo. Entonces sentí que algo me sujetó con fuerza. Era como si alguien estuviera tirando de mi brazo. Con la otra mano logré encender la linterna. Lo que vi debajo de la cama me dejó paralizada. Había una criatura con el cuerpo de un niño pequeño, de unos 3 años de edad. Su rostro era horrible. Tenía pelo por toda la cara, parecida a la de un caballo. Su piel era de un tono verdoso y el cabello tenía un extraño color anaranjado. Lo peor era su cara, parecía la de un anciano. Sus ojos eran dos bolas completamente negras. No tenía nariz, solo dos agujeros oscuros en medio del rostro. Sentí un miedo indescriptible. No sé cómo lo hice, pero logré soltarme y salí corriendo de la habitación como si mi vida dependiera de ello. Cuando miré mi mano, estaba completamente morada, como si algo la hubiera apretado con una fuerza increíble. Le conté todo a mi familia, les describí exactamente lo que había visto, pero al igual que había ocurrido con lo del pozo, nadie me creyó. Y aunque han pasado muchos años desde entonces, todavía recuerdo perfectamente aquellos ojos negros observándome desde abajo de la cama. Cuando tenía unos 11 años, tenía una extraña obsesión con ver o sentir algún espectro. Era algo que simplemente quería experimentar. Nunca me había asustado de verdad y sentía curiosidad por saber qué se sentía vivir una experiencia paranormal. Hablé de ello con una amiga y ella me contó que en la finca de su abuelo siempre ocurrían cosas extrañas. Como mi cumpleaños estaba cerca, le pedí a mi mamá que me dejara ir unos días a esa finca, y ella aceptó. Llegamos y todo parecía completamente normal. Tanto mi amiga como yo fuimos con el único objetivo de encontrarnos algo paranormal. Los días pasaron sin que ocurriera nada extraño. Sin embargo, la última noche que íbamos a quedarnos allí, decidimos salir a caminar por los alrededores de la finca. Voy a ser sincera, para ese momento ya teníamos miedo. Todo alrededor era oscuridad, monte y silencio. Mientras caminábamos, escuchamos claramente que alguien nos llamaba por nuestros nombres. No les miento, cuando digo que al buscar de dónde provenía la voz, vimos a un burro parado a unos metros de nosotras. Al principio puede sonar ridículo, pero en ese momento sentimos un miedo que no puedo explicar. La forma en que nos miraba era inquietante. Su mirada era tan pesada que sentíamos que nos faltaba el aire. Ninguna de las dos podía hablar. Nos quedamos inmóviles mirándolos. Entonces vimos que comenzaba a acercarse lentamente. Mi amiga fue la primera en reaccionar y salió corriendo sin mirar atrás. Yo me quedé paralizado unos segundos sin saber si correr o quedarme donde estaba, pero cuando vi que aquel burro seguía acercándose, también eché a correr. No paramos hasta llegar nuevamente hasta la finca. Cuando le contamos lo ocurrido a los adultos, la abuela de mi amiga solo nos regañó por haber salido solas en plena noche. Nadie nos creyó. Todos dijeron que seguramente nos habíamos asustado por estar en medio de la oscuridad. Tal vez tengan razón, tal vez no. Lo único que sé es que jamás he vuelto a sentir una sensación tan extraña como la que experimenté aquella noche mientras ese burro nos observaba. Hasta el día de hoy no he logrado superar del todo lo ocurrido, y desde entonces, por más gracioso que suene, les tengo un miedo a los burros y a las fincas. Y hasta aquí llegan las historias de esta noche. Si alguna de ellas te dejó pensando, o te provocó escalofríos, o incluso te recordó alguna experiencia que viviste en el pasado, puedes contarla en los comentarios. Me encanta leer los relatos y quién sabe, quizás tu historia aparezca en un próximo video para el canal. Si disfrutaste este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir apoyando el crecimiento de Relatos en Sombra.
Cada semana traemos nuevas historias paranormales, experiencias inexplicables y relatos que desafían toda lógica. Gracias por acompañarme una noche más. Cierra bien las puertas, revisa las ventanas y si escuchas que alguien pronuncia tu nombre cuando estás completamente solo, tal vez sea mejor no responder. Hasta la próxima.